Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase de hoy de biología. Vamos a hablar entonces el tema 13 y 14, porque nos necesitamos nivelar. En el tema 13 es la continuación de la fotosíntesis. Recuerden ustedes que estábamos hablando la anterior vez de fotosíntesis, que era un proceso biológico natural realizado por los seres autotróficos, o sea, los seres que fabrican sus propios alimentos. Entonces, ahora, respiración celular realizan todos los seres heterótrofos, lo contrario, ¿ya? Lo contrario a ello. Entonces, vamos comenzando a explicar qué significa respiración celular. Yo les decía siempre, cada una de nuestras células realizan funciones vitales, y el organismo que realiza la fotosíntesis es las mitocondrias, en el caso de la célula. Una sola célula realiza funciones vitales. Por eso se dice que una sola célula ya es vida, representa la unidad básica de la vida. Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico, por el cual las células destruyen moléculas orgánicas como la glucosa, con el objetivo de tener energía. Lo que decíamos, pues, ¿no? Se produce la respiración a través del proceso del metabolismo celular, para que gane energía. Y esta energía se convierte en glucosa en nuestro cuerpo. Nosotros ingerimos carbohidratos, azúcares, se convierte en glucosa, o sea, en ATP. Por eso que el ATP es la moneda energética de la célula, ¿ya? Entonces, el proceso de la respiración es un proceso catabólico. Los tipos de respiración, los tipos. Vamos a observar entonces sobre los tipos. Los tipos vamos a tener aeróbico y anaeróbico. Aeróbico, ¿qué significa aeróbico? Aeróbico va a ser el proceso o este tipo de respiración va a requerir oxígeno molecular, o sea, va a requerir O2. Y que puede llegar a formar hasta 38 moléculas de ATP. Va a iniciarse en el citosol y va a culminar en las mitocondrias. Libera glucosa con finalmente transferido al oxígeno para formar agua, eliminar el CO2. O sea, va a ser el proceso donde va a requerir el oxígeno. Lo contrario, como cuando estábamos viendo anabolismo y catabolismo, sucede igual en aeróbico y en anaeróbico. Cuando hablamos de anaeróbico, vamos a hablar de tipos. Por ejemplo, fermentación. Este tipo de proceso de anaeróbico, de respiración celular, no utiliza oxígeno molecular. Solo 2 moléculas de ATP y es llevado al citosol y no produce agua y puede ser de 2 tipos. Fermentación alcohólica y fermentación láctica. Entonces, la fermentación alcohólica es aquella que se va a obtener como un producto final el alcohol etílico y el CO2. Lo realizan los hongos, las levaduras, y con ello se fabrica la cerveza, el vino, la levadura de pan y todo lo que contiene alcohol. Entonces, por eso que cuando nosotros vemos el vino, vemos un tipo de fermentación alcohólica a través de este tipo de anaeróbica. ¿Por qué? Por eso lo guardan en esos toneles de madera para que agarre el sabor y se fermente y se produzca el alcohol. Ahora, la fermentación láctica. El tipo de fermentación láctica es aquello que se va a obtener con el ácido láctico. Lo realizan algunas bacterias como los lactobacilos del yogur y ciertas células humanas como los miocitos.
que son las células musculares y las neuronas. La acumulación de ácido láctico en los músculos los fatigas, va a causar los calambres. Entonces, aquí es más, les estoy mandando igual una imagen de fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es el proceso bioquímico que va a permitir cómo el zumo de la uva se transforma en vino. Y esto interviene unos hongos llamados levadura, que convierte la glucosa en azúcar de uva. Y el alcohol etílico lo fermenta en un tipo de respiración anaeróbica. La fermentación láctica, cuando hablamos de lácteos, hablamos derivados de la leche, y sabemos que el yogur es un derivado, lo produce un tipo de hongo, un tipo de bacteria, perdón. Este tipo de bacteria se va a fermentar para que produzca el yogur. A ver. Entonces, el primer paso del aprovechamiento de este tipo de glucosa como fuente de energía, sea por respiración aeróbica o anaeróbica, se constituye por la glucólisis, que es un proceso anaeróbico por el cual la glucosa se descompone en dos ácidos pirúvicos, 2 NADH y 2 ATP. O sea, 2 nicotina, adenina, dinucleótido, aldehído y 2 moléculas de ATP. Entonces, aquí también está presente la ecuación química de la respiración aeróbica. ¿Para qué es importante la respiración celular? Vamos a tener importancia porque nos va a permitir la obtención de energía de los alimentos que consumimos, va a permitir almacenar energía en las moléculas de ATP, va a promover la síntesis de la ATP, va a permitir la obtención del alcohol etílico por medio de fermentación alcohólica y va a fabricar yogur por medio de la fermentación láctica. Las regiones donde se localiza en cada una de nuestras células este tipo de proceso se va a desarrollar en el citosol. El citosol es la porción coloidal, es más o menos, háganse la idea del coloide, la clara del huevo, del citoplasma, donde ocurre el primer paso de la respiración celular llamada glucólisis. Además, es el lugar donde se lleva a cabo la fermentación. Y el organela, el órgano que se desarrolla la respiración en la célula, es las mitocondrias. En las mitocondrias se lleva a cabo todo el proceso de la respiración aeróbica. Aeróbica, ¿por qué? Porque necesita de oxígeno. En cambio, la anaeróbica no necesita. Esa sería una de las diferencias. Las sustancias que participan en este tipo de respiración aeróbica va a ser la glucosa, que es el azúcar, utilizando como fuente de energía. El oxígeno molecular, o sea, el O2, lo que queda en nuestro organismo. Lo que queda en nuestro organismo, recuerden, a ver, cuando nosotros inspiramos, respiramos aire. En nuestro pulmón, en los alvéolos pulmonares, recién se queda el oxígeno. Entonces, el oxígeno a través de la sangre, que funciona como un vehículo, es transportado a todas nuestras células. Y ahí recibe recién el O2 en las mitocondrias. Las enzimas. Las enzimas son proteínas que van a acelerar las reacciones químicas y promueven la transformación de una sustancia a otra. Productos que productos que se obtienen. Vamos a obtener el ATP, el agua y el CO2. Son elementos que vamos a obtener a través de la respiración. Las etapas. Aquí en el esquema estamos detallando las etapas. La glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Proceso anaeróbico que ocurre en el citosol y que se va a descomponer de la glucosa. Después, así, ciclo por ciclo, va a ser una secuencia. El medio extracelular, o sea, fuera de la célula.
El citosol, el medio anaeróbico. La glucosa va a ingresar, o sea, la energía, y se va a transformar en 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs y 2 NADH2. Y ello se va a transformar, el ácido pirúvico se va a transformar en 2 moléculas de anhídrido carbónico, 2CO2, en 2 acetilcoenzima A, 2 NADPH. NADH. Entonces, y ello va a suceder en las mitocondrias. La respiración, el aire, no es que solamente ingresa y se va. Entonces, en la célula, en cada una de nuestras células se produce este tipo de respiración aeróbica. Aeróbica, ¿por qué? Porque necesita del oxígeno, del O2. Eso es la secuencia. El balance energético por molécula de glucosa. Cada una de las moléculas de glucosa que se descompone por medio de la respiración celular llega a conducir como máximo 38 moléculas de ATP. Por el contrario, la respiración anaeróbica solo produce 2 moléculas de ATP en forma neta. Uno necesita oxígeno, el otro no necesita. El anaeróbica se realiza la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. 2 tipos de fermentación. Entonces, todo esto es sobre la respiración celular. Ahora hablemos el siguiente, que es etapas del desarrollo humano. Aquí hemos considerado las primeras etapas. Entonces, desde la unión de un espermatozoide con un óvulo, ambos gametos, masculinos y femeninos, se unen y van a formar el huevo o cigoto. Entonces, la unión se va a llamar fecundación. Fecundación. En el segundo paso está una imagen como el espermatozoide irrumpe en el óvulo y generalmente ingresa solo uno. Ahora, ahí está una imagen también de un primer día de una célula humana. Y así va la división cigoto, del cigoto. La división es por medio de mitosis, división, y se convierta en mórula, blástula, glástula. El tercer día, cada una de las células se llaman blastómeras. Blastocitos, octavo día. Embrión, desde la tercera semana hasta la 10ª semana. Desde la 11ª semana hasta la etapa de su nacimiento, recibe el nombre de feto. Desde el momento del nacimiento, todo el primer mes de vida, recibe el nombre de neonato. Y así vamos a desarrollar las etapas de formación del ser humano, hasta que se constituye. Y todos sabemos que es en la etapa de la pubertad donde se desarrollan los cambios del genital, donde el hombre, el varón, se produce, forma su espermatozoide a través del espermatogos. Entonces, inicia espermatogénesis, se llama el proceso de iniciación. Entonces, esa transformación para que llega a desarrollarse el organismo. Entonces, en esta parte del tema 14, ustedes igual me van a conversar, me van a hacer un resumen de la clase. Entonces, si quieren, si pueden, por ahí lo dibujan esta etapa de formación del ser humano o lo imprimen y lo pegan. Pero sí necesitaría que esta imagen lo contemplen en su cuaderno para que se pueda, para que tengan como un resumen, porque aquí está todo el resumen de lo que estamos hablando en las siguientes, en líneas abajo del tema 14. Entonces, a ver, comenzaremos a desarrollar, jóvenes, comenzaremos a desarrollar. Miran, por si acaso,